Abran sus Biblias en Deuteronomio, capítulo 4, versículos 1 al 3. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Deuteronomio, que hemos titulado Jesucristo, legislador y salvador. Y que tenemos un eslogan que es un resumen de todo el libro, que se llama Obedece y prospera, revélate y sufre. Y vamos a leer todos, por favor, los versículos del 1 al 3. ¿Los tenemos? ¿Lo tenemos? Dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, terminamos el capítulo 3 de Deuteronomio hablando de quién, de qué personaje, de Moisés, ¿cierto? Moisés rogando, pidiendo a Dios que por favor lo dejara pasar a la tierra prometida, ¿cierto? Por favorcito, si dicen los niños a veces, ¿cierto? Por favorcito, esta vez sí, no lo vuelvo a hacer. Pero el Señor le da una muestra de la seriedad del carácter firme, estable de Él, permanente, invariable, inmutable, y le dice que no, que va a tener que subir a la montaña, ver la tierra prometida de lejos y disfrutarla solamente con la vista, porque no iba a tener la posibilidad de más. Ahora el pueblo que quedaba sin su líder, que va a empezar a recibir una instrucción, pues es consciente de que lo va a tener por poco tiempo y de que estas palabras que se le están entregando en Deuteronomio pues son un testamento, son un tesoro, son una directriz, son el mapa moral, el mapa civil de conducta que ellos van a tener que desarrollar de aquí en adelante como pueblo de Dios, en la iglesia. Entonces, es un momento muy importante que nosotros encontramos dentro de la Escritura, porque de alguna manera cuando Dios le da al pueblo un líder, y es un líder que es fiel al Señor, es un líder que ha dirigido los tiempos del pueblo de una manera juiciosa, de alguna manera el pueblo termina adquiriendo una dependencia hacia ese líder, ¿sí? De alguna manera se acostumbran pues a ese liderazgo, se acostumbran a confiar, porque un buen líder pues termina con el tiempo ganándose la confianza del pueblo que lidera a través de los años y a través de muchas circunstancias, y el pueblo termina en una dependencia que no podemos decir que sea mala, digamos que es una consecuencia natural de un relacionamiento entre el pueblo. Y pues saber que se tiene que desprender uno de ese liderazgo pues no es sencillo, ¿sí? Es complicado, porque uno no sabe si con el siguiente líder uno se va a entender, uno no sabe si el siguiente líder va a estar a la altura de ese líder que tenían ellos en ese momento, que era Moisés, ¿sí? Habían visto muchas cosas con Moisés y sabían muchas otras. Ellos no habían visto, probablemente la mayoría de ellos, las plagas de Egipto, pero era una historia a voces
que todos tenían por ciertísima y muy cercana, y pues el respeto que tenía este líder era un respeto enorme el que había ganado de este pueblo que Dios le había puesto para que pues, lo siguieran. Entonces aquí en este capítulo 4 les voy a pedir que estén muy juiciosos, muchachos. A mí no estoy acostumbrado a llamarle la atención a los grandes en el culto, ¿sí? Nunca me ha tocado decirle, diácono, pórtese juicioso. Y pues tampoco con los niños. Los niños en esta iglesia son ejemplares, se portan tan bien que nunca me ha tocado llamarle la atención, y creo que hoy no va a ser el primer día. Entonces, mis amados hermanos, es tan importante este cambio que va a tener el capítulo 4, porque salimos de una contextualización de lo que había venido haciendo el pueblo. Ellos lo sabían, ¿cierto? Era un recorderis de lo que había pasado el pueblo, de las victorias que Dios les había dado. Y ahora vamos a pasar ya al grueso temático del texto del libro, que es el tema legal. Recordemos que Deuteronomio es un libro de leyes, es la ley, es la segunda ley. Entonces acá se va a remembrar la ley. El capítulo 4 es una transición que nosotros vamos a encontrar entre el contexto y ya la ley como tal, que vamos a empezar a hablar un poco más adelante. Y vamos a ver que aquí lo que el autor, que es Moisés, nos va es como a intimar, ¿sí? Nos va a motivar. Él está en un propósito de desafiar al pueblo para que el pueblo obedezca a Dios. De alguna manera Él está preparando al pueblo para que el pueblo sea capaz de continuar sin Él. Y el llamado que en este capítulo nosotros tenemos y que vamos a estar estudiando en estos 3 versículos es que la forma como un pueblo puede permanecer adecuadamente de la mano de Dios, aun que no tenga a su líder, aun que haya cambio en el liderazgo, aun que las circunstancias varíen de forma muy compleja, la forma en que el pueblo se puede sostener depende de la relación que ese pueblo tenga con la palabra de Dios. Por eso el título de la enseñanza de esta mañana lo hemos titulado La palabra y el pueblo. La palabra y el pueblo. Y el primer punto de esta predicación lo vamos a sostener en el versículo 1. Lo voy a leer para ustedes. Dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis. Síganme con la mirada, por favor, ahí en la Biblia. Para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Ese llamado que está haciendo Moisés es un llamado que se utiliza en la poesía, ¿sí? Ese exclamativo, es un llamado de atención que nos insta a introducirnos en la profundidad del mensaje que Moisés quiere entregar al pueblo al que le está hablando. Oh Israel, oye los estatutos y decretos. Entonces, el primer punto lo hemos titulado Palabra que da vida. El título, la palabra y el pueblo, y el primer punto, palabra que da vida. Y va a comenzar diciéndole al pueblo la forma como ustedes van a poder desempeñarse adecuadamente en la vida como creyentes, en la vida de fe. No tiene que ver
primordialmente por el entorno social en el cual ustedes se desempeñen, ¿sí? Primordialmente el sustento, la base, el fundamento, el inicio de todo se da en la palabra de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios produce fe, pero que no la produce por ósmosis, sino que la fe viene por el oír, ¿sí? Y por eso va a decir él: oye Israel, oye, escucha, ¿sí? Presta atención a esta ley que se te va a empezar a enseñar, porque tu vida depende de tu obediencia al pacto. Esa es la enseñanza que tenemos para nosotros hoy. Porque si nosotros leemos acá, pues aquí les estaba hablando a ellos acerca de la posesión de la tierra, ¿sí? Estas normas son normas que los van a bendecir a ustedes para que ustedes disfruten de la tierra prometida, ¿cierto? El que ustedes oigan con atención les va a garantizar su estadía en la tierra prometida. Yo les pregunto, ¿ustedes me están oyendo? ¿Me están oyendo? Porque oír es lo que le garantiza al pueblo la estadía en la tierra prometida. La pregunta es: ¿pudieron permanecer ellos en la tierra prometida? No pudieron permanecer, ¿cierto? Les fue quitada la tierra prometida. ¿Qué les faltó? Bueno, acá estamos en el principio de todo, estamos arrancando, ¿sí? Y ya desde el inicio podemos sacar importantes conclusiones que son para nosotros, porque si nosotros nos depende, de eso depende nuestra estancia en la tierra prometida, pues nosotros tenemos que la escritura nos dice que la tierra prometida es Cristo, ¿cierto? Nosotros no estamos hablando de que vamos a entrar a poseer viñas, de que vamos a entrar a disfrutar de casas de otras personas, ni mucho menos vamos a salir de aquí después de Deuteronomio con una espada a matar a los vecinos para poderlo enriquecer, ¿sí? Nos está diciendo la palabra claramente algo que permanece aún, y es: debemos aprender a mantenernos sostenidos en la palabra de Dios, independiente de las circunstancias, independiente de las situaciones que se presentan, porque el propósito de Dios es cumplir su pacto. ¿Será que estos hermanos a los que le estaba hablando Moisés estaban inmersos en el pacto? No, dicen por acá. ¿Están de acuerdo que no? ¿Ustedes qué dicen, mis amados hermanos? ¿Qué piensan? Por supuesto. Por supuesto, porque el pacto eterno de redención es para todos los creyentes de todos los tiempos. Para toda la iglesia invisible, para todos los elegidos. Y ellos están dando unos pasos iniciales en el cumplimiento histórico del plan eterno de redención que Dios está desarrollando desde allí y que lo continúa desarrollando entre nosotros hoy. Por lo tanto, si para ellos permanecer en el pacto que en ese momento era la tierra, las bendiciones temporales y las bendiciones mayores que se le habían dado a Abraham, pues esa misma norma, mis amados hermanos, nos aplica a nosotros. Somos llamados a atender atentamente la palabra de Dios. Pero no solamente se queda Moisés diciendo que es importante oír, ¿sí?, sino que es importante hacer, ejecutar, vivir. Vivir en el pacto, ¿sí? Porque se está dando una ley, se está dando una norma, se está dando una norma al pueblo. Cuando Dios da una norma hay pacto, porque recordemos que el pacto es de carácter unilateral.
Quien ordena el pacto es Dios. Lo que Dios dice se tiene que hacer, sí o sí. Nosotros no podemos negociar el pacto. Nosotros simplemente quedamos inmersos en el pacto que Dios dispone con su pueblo. Entonces, la palabra es la que da vida, mis amados hermanos. ¿Sí? Oír la palabra es la que nos da vida a nosotros, ¿cierto? Porque nosotros quedamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, sin esperanza alguna, sin la posibilidad y sin el deseo de ningún bien. Nosotros no podemos buscar el bien verdadero, aunque tenemos la iniciativa de buscar cosas que nos parecen buenas, ¿sí? A nosotros nos parece muy bueno consentir a las personas que queremos con un rico pastel de fresas, con crema, bien dulcecito, bien chévere, ¿cierto? Y por eso en los cumpleaños, aquí en Colombia, ¿cómo celebramos? Con pastel, ¿sí? Yo quisiera saber si hay alguien acá que no celebre con pastel el cumpleaños. Interesante, ¿cierto? Y eso nos parece a nosotros bueno, ¿cierto? La pregunta es, ¿y realmente es tan bueno? ¿Es bueno para nuestro organismo? ¿Es nutritivo? ¿Es benéfico para la salud? Pero qué interesante, porque nosotros a nuestro criterio consentimos con cosas que nos parecen que son buenas, pero que tácitamente, si lo miramos desde todos los perfiles, desde todas las aristas, nos damos cuenta que no. Entonces, es importante, mis amados hermanos, que nosotros podamos discrepar aún de esa forma como nosotros mismos pensamos o apreciamos o conducimos la vida a nuestro criterio, porque cuando nosotros lo tenemos que contrarrestar o contraponer a la palabra de Dios, pues nosotros nos llevamos una importante sorpresa, porque la palabra de Dios es buena, pero nosotros somos pecadores y nosotros pretendemos buscar el bien, pero nosotros estamos contaminados de mal. Por eso, cuando nosotros pensamos que estamos pensando bien, realmente estamos pensando mal. Cuando nosotros pensamos que estamos haciendo bien, realmente estamos haciendo mal, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios: no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y dice el profeta: busqué quien se pusiese en medio de los hombres y los representase. Dice, y no hallé a ninguno. Entonces, qué importante, mis amados hermanos, porque si hay algo a lo que nosotros podamos recurrir que sea un alimento sustancioso, verdadero, que nos sirva como un antídoto para ese mal que hay en nosotros, nosotros no podemos buscar dentro de nosotros, no podemos buscar dentro de nuestro conocimiento, no podemos buscar dentro de nuestras emociones. El único antídoto que nosotros tenemos se encuentra por fuera de nosotros, y es la palabra de Dios que da vida. Y da vida porque ella nos presenta a Cristo. Y cuando vemos a Cristo, cuando Dios nos da la fe en Él, entonces pasamos de la muerte a la vida, y nuestros ojos oscurecidos empiezan a tener luz, y nosotros empezamos a contemplar lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es puro, lo que es magnífico, lo que es limpio, lo que es santo, y empezamos a caminar hacia ello, aunque nosotros en esta vida no somos limpios, no somos buenos, no somos verdaderos, ni lo seremos hasta la consumación de los tiempos. Eso nos enseña la palabra de Dios, mis hermanos, y tenemos que ser conscientes de eso. Probablemente eso que estamos escuchando no nos gusta tanto. Nosotros quisiéramos que nos dijeran otra cosa, pero es la verdad, mis amados hermanos. ¿Sí? Es la verdad. Recordemos al Señor Jesús cuando se le acerca al joven rico.
Señor bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dice, ¿qué? Yo me imagino al Señor arrogándole la frente. ¿Qué? ¿Cómo me dijo? ¿Sí? ¿Cómo me dijo? Si usted no cree todavía en el Mesías, no me le he revelado, usted está viendo un hombre más ante usted, ante sus ojos, usted está, yo soy un hombre más. Y usted se atreve a decir que puede haber un hombre bueno, aunque sea profeta, aunque se dedique a predicar la palabra de Dios. No, solo hay uno bueno, ese es Dios. Y solamente hay una palabra solo hay algo que nos da vida, y no está dentro de nosotros, está afuera. Es la palabra de Dios. Cuando ella entra en el corazón, la atesoramos y ella empieza a obrar por el Espíritu de Dios la santificación, pero ella no la encontramos inicialmente adentro, la encontramos afuera. Y de esa manera, escuchando la palabra de Dios, ella obra en el corazón del hombre y nos permite vivirla, y nos permite disfrutarla, y nos permite tener vida, y no vida temporal, sino vida eterna. Si ustedes miran en Josué capítulo 1, versículo 8, Josué está ya listo para empezar a conquistar la tierra prometida, y Dios le da sus pinceladas iniciales para que él arranque con pie derecho conquistando. ¿Y qué es lo que le dice Dios? La palabra de Dios, de día y de noche. Cúmplala, búsquela, adhiérase a ella, ámela, que sea una necesidad cada día en este tiempo de conquista, en este tiempo de desafíos que tú vas a tener. Josué era quien iba a continuar con el legado de Moisés. Josué era ese líder que tenía la vara alta, y por supuesto que si él era temeroso, pues tenía razones para tener temor. Es decir, como un pueblo que tuvo un líder tan inigualable como Moisés se va a rendir ante mí, me va a ver con buenos ojos y va a caminar con la misma devoción conmigo que como caminó con Moisés? ¿Cómo? Eso da susto. Y el Señor le da una orientación perfecta, le da la pócima mágica. No te preocupes, remítete a mi palabra, de día y de noche. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres tener un liderazgo vivo? ¿Un liderazgo de vida? Aférrate a la palabra de Dios. Nehemías, después del exilio, va a orar a Dios pidiendo perdón por los pecados del pueblo, por los pecados por los cuales el pueblo había sido expulsado de la tierra que Dios le había dado. Y la oración sentidísima que hace Nehemías en el capítulo 9, versículo 29 dice: les amonestaste, Dios, a que volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Ahí tiene la conclusión Nehemías de por qué perdieron la tierra. ¿Qué fue? Porque ¿qué hicieron?
¿O qué no hicieron? No escucharon, ¿cierto? No escucharon. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es muy importante este versículo que traemos a colación: sed hacedores de la palabra. Porque aquí es donde nosotros nos tenemos que definir entre el legalismo y entre la gracia, ¿sí? Entre la tentación de aplicarnos la norma pura y dura cada uno, o entender la revelación de la escritura correcta, que es entender que esta escritura nos lleva no a obras, o no a obras humanas, o no a obras nuestras. Toda la ley de Deuteronomio y los libros anteriores con respecto a la legalidad tienen la función de encerrarlo todo en pecado y dejarnos sin esperanza en la obediencia humana. ¿Para qué? Para que la esperanza del hombre se pose nuevamente en Dios, en su Hijo, en Cristo, en su Redentor, que en ese momento estaba siendo tipificado a través de los sacrificios que se ofrecían en el templo. No ha cambiado la ley, sigue siendo la misma para nosotros. Esto que estamos estudiando no es para que nosotros pensamos que podemos cumplir milimétricamente cada estatuto y cada decreto que nos menciona Deuteronomio 4:1, porque no podemos, ¿sí? No podemos. El mandamiento es a que nosotros nos volvamos a Cristo, porque la palabra nos habla de una persona, de una historia, de un pacto, de una redención, ¿sí? Solamente en Cristo somos hacedores de la palabra, porque la palabra nos muestra que somos pecadores incapaces de cumplirla y que tenemos que vivir en un arrepentimiento continuo y pleno. Y eso nos lleva a una dependencia de una persona que es Cristo. Por eso nos dice, ser hacedores de la palabra, ¿sí? Recordemos que Santiago se enfrenta durísimo contra los creyentes de Jerusalén, porque están adquiriendo, aunque son cristianos y están saliendo del judaísmo, están adquiriendo un tinte de conducta fariseico, donde se juzgan los unos a los otros durísimo a través de una moralidad alta que pues termina despellejando a los hermanos, ¿sí? Y no llevándolos a la realidad del Evangelio, que es Jesucristo, y a la imposibilidad nuestra de vivir sin Él, ¿sí? Entonces es importante, mis amados hermanos, porque el Evangelio no se puede basar en obras, ¿sí? No se puede basar en nuestras acciones, no es posible, y nosotros tenemos que entenderlo, ¿sí? No se puede basar en obras, pero el Evangelio sin obras no existe. Pero el fundamento del Evangelio no son las obras, es Cristo. Y con Cristo nosotros podemos vivir en las obras de Dios que Él diseñó de antemano para que anduviésemos en ellas. Se lo voy a explicar gráficamente para que no sea tan complicado. Esta semana salió una noticia aquí en Colombia de una mujer, entre comillas, capitana del ejército, que se infiltró en las fuerzas militares junto con otro compañero. Ella se hizo pasar por capitana y el otro se hizo pasar por un suboficial. Y pudieron entrar a 35 reuniones de las más altas que se hacen en el ejército de inteligencia y se enteraron de todo. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿todo el que lleva una placa oficial del ejército es un oficial del ejército? No, ¿cierto? Entonces yo les digo, todos los que hagan las obras de la ley que se hagan en la palabra de Dios, ¿son pueblo de Dios? No necesariamente, ¿cierto? Pero yo les pregunto, todos
los que son oficiales de la ley deben portar una placa o se les asigna una placa? Sí, claro. Sí, ¿cierto? Pero la placa no es lo que los hace a ellos oficiales, ¿cierto? La placa es una insignia, una señal, un sello que los marca como lo que ellos ya son. Nosotros como pueblo de Dios, las obras son una consecuencia de Cristo en nuestro corazón y no la razón. Porque nosotros nos escogieron por cumplir con las obras y ser buenos. Dios no nos escogió por eso, nos escogió porque somos pecadores y sin esperanza alguna. Muy bien, segundo punto en la enseñanza de esta mañana, mis amados hermanos. Palabra que no cambia. Entonces, la palabra y el pueblo, título de la enseñanza. Primer punto, palabra que da vida. Y segundo punto, palabra que no cambie. Voy a leer el versículo 2 para ustedes, pero les voy a pedir tanto a grandes como a niños que sigan la lectura con sus ojos, ¿sí? Tengan sus Biblias ahí y sigan la lectura con su mirada. Dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Palabra que no cambie. Este versículo lo que nos va a decir a nosotros es algo muy importante, ¿sí? Ya hemos hablado muchas veces de la inmutabilidad de Dios. La palabra, como es la palabra de Dios, pues tiene ese mismo carácter, es inmutable, ¿cierto? Y lo que nos dice que esa inmutabilidad consiste en que no se le puede añadir y que no se le puede quitar. Y es una forma correcta como nosotros nos podemos desarrollar o interactuar con la palabra de Dios, entendiendo su carácter y entendiendo que Dios nos muestra en ella su perfección. ¿Sí? Dios es perfecto, su palabra es perfecta. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener el cuidado de darle el manejo a esa palabra que Dios le da, ¿sí? Nosotros a veces nos descuidamos en eso, mis amados hermanos. El pueblo de Israel se descuidó en eso. Porque recuerden que parte también de las palabras duras del Señor Jesucristo para con los fariseos tenía que ver con eso. Ustedes le han añadido a la palabra mandamientos de hombres y los tratan como si fueran palabra de Dios. Y eso no es permitido. Y aquí no es permitido, apenas arranca a hablar de la ley, de la normatividad, y lo primero que nos va a decir Moisés es: cuidado, 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 porque así como Dios es puro, la palabra de Dios es pura. ¿Qué significa la palabra pureza? ¿Sí? Limpio, ¿sí? Es que se mantiene en una calidad, en una inocuidad, donde ese cuidado no permite que se contamine o que se le agregue absolutamente nada. Parte del propósito que Dios tuvo con Israel, que hace la gente dice: pero ¿cuál fue el propósito de Dios de hacer un pueblo, de crear un pueblo, de levantarlo, de sostenerlo, de convertirlo en nación, y después que ese pueblo pecara contra Dios y que ese pueblo perdiera la tierra y que ese pueblo después fuera exiliado y después que ese pueblo terminara siendo víctima de vejámenes a nivel político por todas las naciones y se convirtieran en extranjeros y advenedizos del mundo, que
que después les entregaron una tierra, pero que eso todo el mundo los asedia en esa tierra y los anda persiguiendo y queriendo matar y todo el mundo es enemigo de ellos. ¿Qué propósito puede tener Dios con ese pueblo? El propósito es uno y es claro en la Escritura, mis amados hermanos. El propósito era de que fuera un pueblo fiel en mantener la pureza y la integridad de la palabra de Dios. Y ese pueblo cumplió con eso, mis amados hermanos. Los estándares metódicos muy estrictos del pueblo de Israel, de recibir la ley oral, de transcribirla en libros y de que se cuidase hasta un punto, un signo de puntuación, una letra, en un espacio en esa redacción, lo hizo el pueblo de Israel, ¿sí? Al punto de que no hay duda hoy, científicamente hablando, de esa integridad que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento posee. No la hay. No la hay porque es de los libros antiguos que más copias existen en el mundo de todas las épocas. Y cuando se comparan, y de todos los lugares, y cuando se comparan, se encuentra su integridad. Entonces, pureza e integridad. ¿Qué es integridad? ¿Sí? Es mantener completo, ¿sí? Íntegro, total, la totalidad, no dejar perder nada, conservarlo. Eso es lo que Pablo le decía a Timoteo, le decía: cuida el depósito que has recibido como ministro del Señor. Son dos aspectos muy importantes que hay, que nosotros tenemos como responsabilidad en la Escritura: pureza e integridad. No ponerle y no quitarle. Esa es la misión que nosotros tenemos. El pueblo de Israel la cumplió, ¿sí? A pesar de todos los desafíos históricos que ellos han tenido, pero ellos ese desafío lo cumplieron, lo lograron. Tenemos preservado el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, pues como es mucho más contemporáneo, pues no existen tantas dudas, pero el Antiguo Testamento ayer estábamos en una clase y me gustó mucho porque el profesor decía que la Biblia es un patrimonio literario de la humanidad. Y me encantó esa frase, me pareció maravillosa, porque aunque el mundo no lo cataloga así, así es. Esa es la realidad, mis amados hermanos. Entonces, la palabra no cambia, se debe mantener la ley íntegra, porque es un reflejo de la autoridad divina. Solamente se pueden guardar los mandamientos de Dios, por eso dice ahí: para que guardéis los mandamientos. Solo se pueden guardar si nosotros tenemos en cuenta esos dos aspectos: pureza e integridad. No quitarle y no ponerle. Ese es el celo que nosotros tenemos que tener. Allí ustedes escuchando la palabra de Dios del predicador, ¿sí? Si el predicador está diciendo una cosa de la cual ustedes están leyendo en la casa, en las escrituras, y eso que ustedes han leído no compagina con lo que ustedes están oyendo, alerta, urgente, hay que aclararlo. Necesitamos tener claridad, porque aquí no se trata de la dignidad del predicador. La dignidad del predicador consiste en que haga bien su trabajo, y su trabajo solamente está bien si está predicando una palabra pura e íntegra. Amén. La palabra que no cambia. Recuerden ustedes que el problema de Israel, ahorita están luchando en la historia donde vamos, están luchando por conquistar la tierra. Pero el problema de Israel, antes de que en el momento en que las 10 tribus se separaron de las 2 que quedaron, fue que Jeroboam fue y les hizo 2 becerros
y se los puso allá para que no tuvieran que viajar a Jerusalén. Les dijo: Israel, he aquí, aquí están tus dioses, bien puedan, inclínense y adórenlos, tráiganle sacrificios a ellos, montemos sacerdotes, tendremos nuestro culto. ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con esas 10 tribus? Esa fue la diferencia en que 10 tribus fueran sometidas y desplazadas y desaparecidas, a que otras tribus, aunque fueron exiliadas, hubieran podido retornar y mantenerse. Esa fue la diferencia. La adherencia al culto verdadero. ¿Cómo definimos culto verdadero, mis hermanos y hermanos? Solamente se puede a través de la palabra pura e íntegra, mis amados hermanos. Miren lo que dice, esto es muy importante, mis amados hermanos. Miren lo que dice Apocalipsis 22 del 18 al 19. Aquí estamos viendo los fundamentos de la ley. Apocalipsis es el cierre de los 66 libros. Cuando Juan lo escribió, Juan no sabía que ese iba a ser la etapa del extremo o posterior de la Biblia, de la palabra de Dios. No sabía. Pero el último mandamiento que se le da a la iglesia en Apocalipsis es este que vamos a leer. ¿Ustedes saben cuál es? El último mandamiento que se le da a la iglesia en Apocalipsis, en la Biblia. El último mandamiento, eso es importante, tenemos que aprenderlo, hermanos. Nosotros sabemos cómo comienza diciendo la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza diciendo, ¿cierto? Pero tenemos que tener presente qué es lo último, cómo cierra el Señor, dándonos una recomendación importantísima que queda al final, donde se cierra el canon y ya no hay más revelación. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y Mateo 5:18, donde habla el Señor Jesucristo cuando vino a caminar acá entre nosotros, dijo: porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y el hombre más sabio de los sabios, Salomón, dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprendan y seas hallado mentiroso. Proverbios 30, del 5 al 6. Bueno, creo que estas son palabras de Agún. No añadas a sus palabras para que no te reprendan y seas hallado mentiroso. Tercer punto, mis amados hermanos: palabra que revela al santo. La palabra y el pueblo. Primer punto, palabra que da vida. Segundo punto, palabra que no cambia. Tercer punto, palabra que revela al santo. Y voy a leer para ustedes el versículo 3. Por favor, síganme con sus ojos en sus Biblias. Dice: vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. ¿De qué nos está hablando acá el autor? Nos está retomando la historia que tuvo que vivir el pueblo de Israel. Ustedes recuerdan en Números, cuando un rey llamó al falso profeta Balaam, a decirle: venga que le tengo una misión, le tengo una tareita, un trabajo,
necesito que me maldiga este pueblo que está pasando por acá. Y el hombre dijo, espere, yo le consulto a Dios, porque es que yo soy un siervo de Dios, y los siervos de Dios consultamos todo a Dios. Entonces él fue y le consultó, y Dios, ¿qué le dijo? No vayan, ¿cierto? Pero el rey insistió y le mandó a unos siervos y le dijo, le voy a dar, mejor dicho, mi casa llena de tesoros si usted viene. Le digo, uy, se puso bueno. ¿Qué tal? Yo, con esto de pronto Dios cambia de opinión, porque Dios, como es variable, ¿sí? Como Él es medias tintas. Entonces espéreme, yo hoy le consulto a Dios, a ver Dios qué me dice. Él le dice, bueno, pues si tiene tantas ganas de ir, vaya. ¿Dios cambió de opinión? Dios no había cambiado de opinión, porque es que Dios lo que dice una vez no hay que preguntárselo una segunda vez. ¿Sí? Dios lo que le dijo, usted me está preguntando por segunda vez. Ah, es porque usted quiere desobedecer. Entonces desobedezca, vaya. Y casi lo mata el ángel de Jehová en eso, mostrándole la indignación de parte de Dios. Pero el hombre todavía no las cogía, no caía en cuenta. Y llegó allá y presentó sacrificios y trató de maldecir al pueblo, pero Dios no lo dejó. Cuando abría la boca para maldecir, terminaba bendiciendo al pueblo de Dios. Entonces, aparentemente ahí acaba la historia. Pero resulta, en Números 25, versículos 1 al 9, que la historia continúa. Parece que Balaam dijo, no, por ese lado no podemos hacerle daño al pueblo porque Dios no me deja. Yo soy un hombre de Dios tan bueno que pues Dios no me dejó. Dios me usa tanto que Dios no me dejó. ¿Sí? Era un falso profeta. Y aunque tenía visiones y Dios le hablaba, no era un escogido. Por eso él, cuando comenzaba sus profecías, decía, el hombre de Dios, de ojos abiertos, pero caído. Caído al fondo. No va a ser levantado. Entonces él tuvo una idea grande. Eso es lo que más o menos nosotros podemos presuponer a partir de la lectura de Números 25, del 1 al 9. Tuvo una gran idea y fue decirles, mandarles al pueblo de Israel unas sacerdotisas que servían a un dios que se llamaba Baal Peor, donde ellas prestaban un culto que era un culto sexualizado. Entonces, en ese culto, la adoración incluía unos encuentros íntimos entre los varones que visitaban ese culto con las sacerdotisas que asistían a ese culto. ¿Y cómo les parece que el pueblo de Israel, muchos no tuvieron tanto celo? Dijeron, este culto está interesante, yo me apunto a este culto, está chévere, ¿quién quita que podamos innovar allí en el culto que tenemos en el pueblo? Y Dios permitió que viniera una plaga y murieron todos los que habían incurrido en esa práctica. Murieron, una plaga terrible, pues una afectación a nivel global, mis amados hermanos. Porque es que, nuevamente, recordemos que ahí cuando Dios está diciendo, oye Israel, a través de Moisés, Dios no nos está hablando a nosotros como individuos. ¿Sí? Aquí no nos está diciendo, mire, presbítero Freddy, mire, hermana Yurani, vea, hermano Jorge. ¿Sí? No, aquí Dios está diciendo, oiga pueblo, oiga nación de Israel. Cuando dentro de la nación alguna parte de esa nación peca contra Dios, toda la nación peca y todos pagan las consecuencias. Entonces, en esa mortandad murieron miles
pues aunque algunos no fueron tocados por la plaga, pues ahí cayeron el papá de muchos, el hijo de muchos, el hermano, el primo, que familiarmente afecta, que socialmente, pues alguno era el artesano, el otro era el que tenía el ganado, la señora que trabajaba la tela. O sea, socialmente afecta, familiarmente afecta, en general se afecta, porque la palabra de Dios no es para individuos, es para pueblos. Es para pueblos. Entonces nosotros tenemos que tener eso en cuenta, mis amados hermanos. Por eso nosotros debemos orar por nuestra nación. Nosotros debemos orar por nuestros gobernantes, porque vivimos en medio de un gran pecado y en medio de una gran ira de parte de Dios, porque Dios es ofendido en esta nación continuamente. Y nosotros no podemos pensar que salimos eximidos solamente porque somos nosotros. Dios nos guarda de muchas cosas, pero hay un llamado y nosotros tenemos que entender que ese llamado es un llamado global. Todo lo que sucedió con Baal Peor fue una tragedia, pero una tragedia en la que Dios reveló su carácter. ¿Sí? Yo me acuerdo una vez que acá en una escuela dominical yo les puse un ejemplo y a un hermano muy querido le dije: vea, hermano, supongamos que yo entro en un pecado grave, ¿sí? Un pecado grave, y usted me encuentra con las manos en la masa, ¿sí? Usted me ve que yo estoy metiendo la pata, ¿sí? Y yo le digo: venga, hombre, lo que pasa es que pues tuve un momento de debilidad, estaba pasando pues, por unas dificultades, unas cosas complejas, ¿sí? Perdónenme, ¿sí? Rebaje, mira, no diga nada, que eso quede así calladito. ¿Usted qué haría? Siento yo un pastor, usted siendo una oveja, porque una cosa es el tratamiento que nosotros podemos tener entre hermanos, pero otra cosa es la responsabilidad que nosotros tenemos como oficiales. Y me llamó mucho la atención porque ese hermano dijo: pues yo lo pensaría, ¿sí? Me llamó la atención ese dicho, ¿sí? O sea, hubo pues un acto como de entendimiento por esa persona, porque así actuamos nosotros los seres humanos. Pero el carácter de Dios es un carácter firme, ¿sí? Y Dios no dijo: ay, pobrecitos, pues es que las muchachas iban bien arregladitas y pues la carne es débil, ¿sí? Y pues es que la estaban pasando mal en la casa, estaban peleando con la señora, pues, ¿sí? La señora ya no se baña, ya no se peina, ya no arregla para el marido, pues, entonces tengámosle paciencia. No, ¿qué dice el texto? Murieron todos, fue una tragedia. Es que no recuerdo, pero me parece que murieron como 25,000. Fue una tragedia enorme, es una mortandad terrible. Y Dios está revelando su carácter, porque aunque ellos entraron en un proceso de fornicación en ese culto, el problema no era la fornicación como tal. O sea, el gran pecado no era la fornicación, porque es que ellos no estaban fornicando contra su familia, ¿sí? Ellos estaban fornicando contra Dios, ¿sí? Porque se estaban entregando a una adoración pagana a servicio de un Dios que no es el Dios de Israel, ¿sí? Era un doble pecado. Era un pecado contra Dios, un pecado contra sí mismos. Era un doble pecado, grande. Y Dios no se los perdonó. Entonces acá nos está hablando que esa tragedia se da por la idolatría, ¿sí? Pero ¿cuál es la idolatría, mis amados hermanos? ¿Qué es idolatría? ¿Sí? Definamos idolatría. Pues la idolatría es una falta a la palabra de Dios, ¿sí?
recordemos que este texto comenzó diciendo mandamientos y, ¿cómo dice? Estatutos. Estatutos y decretos. Estatutos y decretos. La ley de Dios, esto se los voy a tener que decir más adelante, pero se los voy a anticipar. La ley de Dios está compuesta de dos fases que nosotros encontramos en los 10 mandamientos, ¿sí? Que son los estatutos, que son la base moral de la ley, que dependen de la divinidad y que son la forma como Dios regula la relación directamente con Él, que en los 10 mandamientos los encontramos en los primeros 4, ¿cierto? Y los, como dice aquí, y los decretos, que son los mandamientos que regulan la vida civil o la interacción entre los seres humanos, ¿sí? entre los compatriotas de la nación o quienes hacen parte pues del conglomerado pues, que convive dentro del pueblo de Dios. Entonces, así funciona toda ley, ¿sí? Aún la constitución que nosotros tenemos en Colombia funciona de la misma manera, ¿sí? Pero nuestra constitución no es una constitución idolátrica, ¿no? ¿En qué consiste la constitución idolátrica? En que la base de la ley, de la normatividad que nosotros tenemos y que tienen muchas naciones democráticas, comienza, como no quieren inclinarse ante Dios, aunque nuestra constitución todavía nombra a Dios, ¿sí? Pero poco a poco lo ha venido sacando. Pero como no quiere inclinarse ante Dios nuestros legisladores, entonces ellos adoran a la vida, ¿sí? Entonces la naturaleza moral máxima que tienen estas leyes se sostienen sobre la adoración a la vida, ¿sí? Entonces somos un país que respeta la vida, que promueve la vida, que trabaja en pro de la vida, ¿sí? Pero sin quererlo, eso es una declaración idolátrica, porque idolatría es todo lo que no se adhiere o no se afirma en la palabra de Dios. Y cuando Dios da mandamientos, cuando Dios da estatutos y decretos, Él está diciendo: la base moral de la ley soy yo, es mi pensamiento, es mi carácter. Cuando nosotros mutilamos de la ley el carácter de Dios, pues nosotros en ese mismo momento estamos desobedeciendo lo que estamos hablando de acá. Ya se le quitó, y para que no quede incompleta, entonces le añadimos, entonces ya no decimos Dios, sino decimos la vida. Y pues imagínense si no tenemos que orar por un país con una ley y una legalidad idolátrica desde sus fundamentos. Tenemos que orar por esta nación y entender en medio de qué nación nosotros estamos y cómo estas leyes afrentan a la ley que Dios nos ha entregado. Entonces es complicado, mis amados hermanos, porque la idolatría trae muerte. Entonces nosotros decimos: pero ¿por qué tenemos que pasar por situaciones como las que nosotros tenemos que pasar en este país? ¿Por qué años y años de guerra? ¿Por qué años y años de corrupción? ¿Por qué años y años de destrucción y de mal uso de un país riquísimo como lo que era la tierra prometida? Acá fluye leche y miel, es un país maravilloso. ¿Pero por qué? Porque es un país, vivimos en medio de una nación que no aprecia la palabra de Dios, no la aprecia. Entonces es muy importante. Tenemos nosotros en Hechos 5 la historia de Ananías y de Zafira, y uno dice: bueno, ¿cómo así? Esta semana estaba hablando con algunos de ustedes y me decían: Dios mío, yo tengo una pregunta.
Yo tenía una platica ahí guardada para llevar a la iglesia, un diezmo, lo tuve que descompletar y yo me pregunto, ¿será que Dios se pone bravo conmigo por eso? ¿Será que Dios se molesta conmigo si yo hago eso? ¿Sí? Y entonces yo me acordé de Ananías y Zafira, porque Ananías y Zafira, pues la historia dice que esas personas ofrecieron una casa, dijeron vamos a vender la casa y se la vamos a ofrecer, se la vamos a ofrendar a la iglesia, pero después cuando ya llevaban la plática en el bolsillo dijeron, oiga, pero nosotros, toda esta plata, esto es como mucho para Pedro, yo mejor guardo una parte, así que entrego la otra y pues igual, imagínense, o sea, no contaban con eso, pues eso sirve, ¿cierto? Y la historia nos cuenta que ellos cayeron muertos por haber cometido ese pecado. Entonces uno dice, uno en una situación de eso uno dice, ¿será que yo voy a caer muerto? Así como oraron por acá una vez, estaban orando en las ofrendas y decían, Señor, perdónanos que a veces somos como Ananías y Zafira, que no nos vaya a pasar lo mismo. Pero nosotros tenemos que pensar, ¿por qué? O sea, eso no sigue pasando en la iglesia, ¿sí? Eso no sigue pasando. A cualquiera nos puede pasar lo que me decía la hermana esta semana, a cualquiera nos puede pasar. Pero me dicen, entonces ¿será que es que Dios tiene un carácter fluctuante, cambiante? Como que ese día estaba de malas pulgas y entonces caló a Ananías y Zafira, y pues ahora ya Dios anda de mejores pruebas con otro, entonces Él se aguanta esas cosas. Y nosotros tenemos que entender. Recordemos que todos esos sucesos que se dieron en la iglesia primitiva terminaron siendo incluidos en un registro histórico, canónico, que terminaría siendo un manual completo para toda la iglesia. Y Dios lo que quiso dejar ahí registrado es su carácter, ¿sí? El carácter de Dios es un carácter serio, es un carácter firme, ¿sí? Y Dios respalda su palabra cuando Él dice, es mejor que ustedes no hagan promesas que no van a cumplir, ¿sí? Pero cuando nosotros vemos que nosotros, ustedes y yo, incumplimos en muchas cosas, no solamente con el aspecto financiero, sino con el tema de nuestro tiempo, con el tema de nuestro compromiso, el tema de nuestra disposición a Dios, nuestra consagración a Dios. Todos incumplimos, todos, mis hermanos. Si la ley fuera muerte para los que incumplen, aquí está este local que hoy va a quedar desocupado, ya está, no lo han tomado nadie, ¿no? Porque todos incumplimos continuamente. Es que el tema no se trata de nosotros, el tema se trata del carácter de Dios, ¿sí? Lo que Dios revela en su palabra es su carácter para que nosotros lo entendamos, nosotros lo conozcamos, nosotros lo comprendamos, sepamos quién es Él, y sabiendo, actuemos en consecuencia, no para que nosotros pensemos que nosotros podemos ser mejores que Ananías y Zafira, porque no podemos. Entonces, esa situación que se dio con Baal Peor, que se presentó con Ananías y Zafira, pues vuelve otra vez a mostrarnos a nosotros nuestra necesidad de dependencia de Cristo, mis amados hermanos, ¿sí? Porque lo que probablemente le pasó a Ananías y Zafira, ya completamente independiente de lo que les estoy contando en la anécdota que hablé esta semana, lo que le pasó a Ananías y Zafira, pues fue probablemente una desconexión con la persona de Cristo, ¿sí? Porque ellos querían quedar bien, era con Pedro, ellos querían quedar bien, era con la iglesia, ¿sí? Que les dieran una palmadita en el hombro y les digan, oigan, ustedes cómo son de generosos, vendieron eso y nos lo dieron todito y quedar bien. Entonces, eso es lo que nosotros no podemos permitir en nuestra vida, mis amados, porque nosotros necesitamos estar conectados y que la palabra no es para que nos volvamos hipócritas, mis amados hermanos, para que nos juzguemos los unos a los otros, para que nos critiquemos los unos a los otros y nos demos duros los unos a los otros, o para que nosotros mismos nos estemos dando látigo todos los días. La palabra no es para eso. La palabra lo encerró todo en pecado para que nosotros quedemos
sin salida y entendiendo que la única salida es la que nos fue propuesta por Dios. Si el único bote salvavidas al que nosotros podemos abordar es la cruz, es Jesucristo, no hay otro, ¿sí? Todos nosotros, mis amados hermanos, somos pecadores, seguimos pecando, seguiremos pecando, y solamente somos santificados cuando nos acercamos a Cristo. Díganme ustedes cuándo a Moisés, que recibía la palabra de Dios y que era un hombre maravillosamente instruido por Dios y que hizo grandes obras vean cuando Dios lo utilizó en las plagas, cuando ese hombre, su rostro brilló de santidad, cuando ese rostro fue un rostro tan magnificente que sus contemporáneos no eran capaces de verlo. ¿Cuándo? Cuando él pasó 40 días y 40 noches en el tú a tú, en el conocimiento personal con Dios. No fue cuando él hizo muy buenas obras en medio del pueblo, fue estando frente a frente con Cristo, frente a frente con Dios, con el Señor, ¿sí? Fue allí, mis amados hermanos. La santificación no la logramos nosotros mismos para presentarla ante Dios. La santificación viene cuando estamos frente a Cristo, para que nosotros nos podamos presentar ante los hombres. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso, mis amados hermanos. Entonces dice Levítico 19:2: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Aquí nos está hablando de la santificación. La palabra que revela al santo nos muestra el carácter de Dios para que nosotros entendamos cómo nos tenemos que presentar ante Él, ¿sí? Ante quién estamos, y entendamos nuestras deficiencias continuas y nos arrepintamos de nuestro pecado. Pero, ¿qué es la santidad? Santos seréis, porque yo soy santo, Jehová vuestro Dios. Si ser santo no es portarse bien todo el tiempo, si nos están diciendo acá que estamos incapacitados para hacer todas las cosas bien, entonces ¿qué es ser santo, hermano? Explíqueme eso. ¿Qué es ser santo? Santo, Dios es santo porque Él es 3 veces santo, 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 impecable, fuera de serie, único, como Él no hay otro. Pero recuerden que la santidad es ser separado, ¿sí? Es ser distinto, es ser diferente, ¿sí? Y aunque nosotros somos unos pecadores diferentes, mis amados hermanos. Santo no es que no seamos pecadores, nosotros somos pecadores redimidos, que es una cosa diferencial para nosotros. ¿Qué es un pecador redimido? Es un pecador frente a la cruz. Es un pecador que vive una vida de arrepentimiento continua, pero sigue siendo pecador. O sea, ser santo y ser pecador no son dos polos opuestos. Nosotros somos santos pecadores, o pecadores santos, como quieran decirlo. Eso somos nosotros, ¿no? Porque hemos sido separados por Dios para salvación. Josué 24 del 19 al 20. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo, Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. No podemos servir a Dios porque Él es santo y es Dios celoso. O sea, nosotros no podemos servir a dos dioses, mis amados. No podemos servir a dos dioses. Por eso Dios se puso furioso. Por eso yo siempre hablo del ejemplo de David. David se portó pésimo en la vida. David fue pésimo esposo, fue pésimo padre. En algunos momentos tomó unas decisiones pésimas para el reino.
Pero ¿saben qué sí fue bueno David? Y por eso Dios dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. Fue un buen creyente. Y eso es lo que se nos pide a nosotros, mis amados hermanos. Nosotros no debemos ser perfectos. No podemos, debiéramos, pero no podemos ser perfectos. No podemos hacer todas las cosas bien. Pero nuestra devoción a Dios tiene que ser permanente, persistente en medio de nuestro pecado, cuando estamos bien, cuando estamos fervorosos, cuando estamos gozosos, pero también cuando pasamos por momentos de debilidad, de aflicción, de pecado. ¿Sí? David pecó y Natán lo confrontó y se arrepintió, y eso es lo que lo hace a él un hombre valioso ante los ojos de Dios. Lo que no pasó con Saúl, que le llamaron la atención y él quiso maquillar las cosas para que ante la gente quedara bien. Primera de Crónicas 16:29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid ante él, postrados delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Y yo quiero que nos quedemos con eso, mis amados hermanos, con esa última palabra, con esa última frase, la hermosura de su santidad. Porque un aspecto importante para que nosotros no le quitemos y no le pongamos a la ley es que nosotros no nos atrevamos a cuestionar la ley de Dios. ¿Sí? Que nosotros, y esto debe ser una oración que nosotros tenemos que hacer a Dios. Digámosle a Dios: Dios mío, enséñame a apreciar tu ley. Porque nosotros hay cosas que cuando estamos iniciando y estamos aprendiendo al comienzo, nosotros decimos: pues a mí eso no me parece que sea como tan justo. A mí no me parece que eso sea como tan bueno, eso que dice Dios ahí. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana antepasada, hace como 2 o 3 predicas antes, que hablábamos de que tenían que llegar el pueblo a matar viejos, niños, jóvenes, adultos, a todo el mundo? Y nosotros decimos: pues a mí eso no me parece tan bueno. Y nosotros ahí que concluimos: no, la palabra de Dios es buena, pero tiene unas cositas que no son tan buenas. ¿Sí? La palabra de Dios es buena, pero hay unas cositas pues que no me parecen tanto. Cuando nosotros llegamos a esas conclusiones, mis amados hermanos, pues nosotros ahí le estamos quitando a la palabra y también le estamos añadiendo. Porque la palabra de Dios es buena, es toda. Porque el criterio que se maneja ahí es un criterio divino. Y no se nos da permiso a nosotros de entrar a hacer cálculos, hacer presuposiciones y entrar a calificar y a dar nuestra opinión y nuestro parecer sobre la palabra de Dios. No se nos permite, ¿sí? Porque es la palabra del Creador de los cielos y de la tierra, está sobre nosotros, ¿sí? Tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe su palabra para ser capaces de llegarla a apreciar. Porque cuando nosotros la apreciamos podemos decir, como está diciendo acá el autor, que dice: postrados delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Porque nosotros entendemos que Dios es santo, que su palabra es santa y que esa palabra es hermosa. Esa ley, esas normas que nos da son hermosas, porque son el bien para nosotros, y que nosotros no las podemos entender porque nosotros somos malos y porque nosotros juzgamos equivocadamente y pues no tenemos la capacidad de llegar a esas conclusiones perfectas a las que Dios llega. Entonces, qué bueno, mis amados hermanos, que Dios nos permita llegar a disfrutar de su ley y nos permita empezar a poder verla hermosa y decir: Señor, tu palabra es hermosa, anhelo tu palabra en todo tiempo, a toda hora, me inclino ante tu palabra en todo momento y no la discuto. Entonces, como conclusión, mis amados hermanos, decimos que la obediencia a la palabra conduce a la vida, mientras que la desobediencia lleva a juicio. Esa es la conclusión. La obediencia a la palabra conduce a la vida, mientras la desobediencia lleva a juicio. Pero pastor, usted nos acaba de decir que nosotros no podemos obedecer plenamente a la palabra. Y
Y si usted nos acaba de decir que no podemos obedecer plenamente a la palabra, ¿cómo va a concluir el culto y la predicación diciendo que la obediencia a la palabra es la que nos da vida? Pues es que todos no entendimos nada en toda la predicación, mis amados hermanos. Porque la obediencia a la palabra no es que nosotros seamos capaces de cumplir todas las normas que se entregan en esta legislación que vamos a estar estudiando. La obediencia a la palabra es que entendamos que no podemos y que tenemos que recurrir a Cristo. Esa es la obediencia a la palabra. Porque la palabra nos habla de un único personaje y de un único plan de redención, es Cristo. La obediencia a la palabra es arrepentirnos de nuestros pecados y mirar a Cristo, vivir por los méritos de Cristo. Y si ustedes se fijan, esta conclusión es muy similar al eslogan que tenemos del libro. La obediencia a la palabra conduce a la vida, mientras que la desobediencia lleva a juicio. Obedece y prospera, revélate y sufre. Y el llamado que tenemos en esta mañana, mis amados hermanos, es que vivamos oyendo, guardando y honrando la palabra, reflejando el carácter santo de Dios. Hermanos, que la palabra sea nuestro mayor tesoro. Consientan a la palabra. Yo consiento esta Biblia. Ahorita que Miguelito la tenía allá y se me doblaron las hojitas y yo sufrí, yo decía, ay, que Miguelito no la deja que salir. Porque es que esta palabra es preciosa, esta palabra yo la amo. Porque esta palabra me presenta a Cristo, mis amados hermanos. Acá es donde toma valor esa palabra en Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo. En el principio todo fue hecho por la palabra de Dios. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios, porque el Verbo es Cristo, porque Cristo es la palabra. Por eso tenemos que amar esta palabra, abrazar esta palabra, depender de esta palabra, sostenernos en esta palabra, creer en esta palabra, vivir por la palabra. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Señor maravilloso, Señor precioso, te adoramos, te damos muchísimas gracias por esta preciosísima mañana que tú nos has dado. Gracias por el privilegio que tenemos de nuevamente, Señor, ser expuestos a tu palabra como tu pueblo que somos, Señor. Es para nosotros un gran honor, es para nosotros, Señor, un gran privilegio poder dedicar parte de nuestro tiempo con juicio, con esmero, con interés, con disposición, Señor. Obligarnos, Señor, a estarnos sentados, a estarnos atentos, a no dejarnos distraer, Señor, para poder ser alimentados, Señor, de esta palabra que nos da vida, Señor. De esta palabra, Señor, que es el mayor tesoro que existe en esta tierra. Es una palabra que no cambia, que es una palabra que permanece para siempre. Para poder saber, Señor, que esta palabra nos revela a ti, Señor, que hoy hemos podido verte, Señor. Que hoy, Señor, hemos podido compartir contigo, disfrutar contigo, Señor, a través de tu palabra, a través de tu voz, a través de tu consejo, Señor, a través de tu encaminamiento para tu pueblo, Señor. Nosotros no merecemos, Señor, tan alto privilegio, tan grande bendición, tan altísima distinción, Señor. No la merecemos nosotros, pero la recibimos, Señor, como un favor, con mucha gratitud, con mucha disposición, Señor, con mucho cariño, Señor, la recibimos en esta mañana. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos apreciar más tu palabra, necesitamos escuchar más tu palabra, necesitamos vivir más de tu palabra, necesitamos hablar más de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque nosotros nos preciamos de hablar de Cristo. Y no hay forma de que nosotros nos podamos preciar de hablar de tu Hijo si no lo conocemos a través de tu palabra, Señor. Todos nosotros, Señor, debemos ser dedicados al estudio, a la profundización de las Escrituras, no porque vayamos a ser pastores todos, no porque nosotros vayamos a ser teólogos, no, porque es la única manera en que nosotros te podemos conocer más y mejor, Señor.
Ayúdanos, Padre Santo, te lo pedimos. Y te damos infinitas gracias en esta hermosa mañana por tu palabra, por tu Hijo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por quedarte hasta el final. Oramos para que esta palabra produzca fruto en tu corazón. Nuestra misión es que el Evangelio corra y sea glorificado. Si quieres unirte, puedes hacerlo de formas muy valiosas. Tus me gusta y comentarios nos ayudan a llegar a más personas. Cuando compartes este video, te conviertes en un misionero digital. Y si el Señor te mueve a sostener financieramente esta labor, tu ofrenda es fundamental. Puedes apoyarnos por Nequi si estás en Colombia o por PayPal desde cualquier lugar del mundo. Los enlaces seguros están en la descripción. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo. Que el Señor te bendiga.